Bien, buenas noches. Soy el ingeniero Josué Pineda y el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de partes y funcionamiento de un transformador trifásico. Tenemos este video para iniciar pues esta actividad. Elevar o disminuir el voltaje en un circuito por medio de un campo magnético, manteniendo una misma potencia. También se puede usar para aislar eléctricamente un circuito. Es posible que hayas visto uno de estos en tu área de trabajo, cercanos a industrias o centros comerciales grandes, etc. Este transformador trifásico en específico es del tipo poste. Desglosando sus partes podemos observar los elementos principales que los componen interiormente hablando. Un transformador eléctrico en general es una máquina eléctrica que se encarga de transferir energía de un circuito a otro sin alterar la frecuencia mediante el cambio de voltaje y corriente y de esta manera poder aumentar o disminuir la corriente alterna cuando es necesario. La eficiencia del transformador en general está en el rango de 95 a 99%. Para los transformadores de alta potencia con pérdidas muy bajas, la eficiencia puede ser tan alta como de un 99.7%. Dicha eficiencia depende de la potencia a la potencia de la carga que se conecte, su factor de potencia y las pérdidas propias del transformador de vacío o de plena carga. Empecemos por los anillos de las bobinas. Estos se encuentran en la parte superior e inferior de cada devanado o bobina del transformador, sujetado con 4 aisladores. El aislamiento en la mayoría de los transformadores de potencia se compone tanto de aceite como de la celulosa, papel o cartón prensado. El aislamiento sólido se divide en estructuras de aislamiento principales y secundarias. El sistema de aislamiento principal incluye barreras, separadores y pinzas, mientras que el secundario consiste en el aislamiento de los bobinados. Las bobinas en AT, o bobinas de alta tensión, son los bobinados para este tipo de transformadores que deben tener sus partes activas aisladas con materiales inalterables a los agentes externos y que impidan, al mismo tiempo, la penetración de cualquier elemento contaminante o agresivo, manteniendo de esta manera constantes sus características dieléctricas. Normalmente el bobinado de AT está construido en hilo esmaltado de cobre o banda desnuda, formando bobinas o galletas separadas y aisladas entre capas. Estas bobinas presentan, además de los principios y finales de los arrollamientos, otras tomas centrales para la regulación de tensiones por medio de puentes de conexión. La bobina de BT, o bobina en baja tensión, es el devanado secundario que suministra el potencial transformado trifásico a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz, voltaje, por el cambio de magnetismo en el núcleo al cual rodea. Puede ser un devanado de bajo o alto voltaje, dependiendo de la aplicación del transformador eléctrico. Núcleo del transformador eléctrico trifásico. Es aquí en donde se enrollan los devanados y donde se produce el flujo magnético alterno. Por lo regular están aquí bajo. Los devanados primario y secundario de todo transformador trifásico pueden conectarse según 3 tipos de configuraciones: estrella, triángulo y zigzag. En la configuración en estrella se unen en un los 3 extremos de los devanados que presenten la conexión de bobina. En los terminales de conexión de la salida del transformador podemos encontrar 4. Esto es debido a que contamos con 3 líneas de fase y un neutro, cada una enumerada como X0, X1, X2, X3, siendo X0 la conexión del neutro para estos terminales. En los terminales de AT o terminales de alta tensión, aquí se conectan los cables de transmisión de alta tensión proveniente de la empresa de distribución eléctrica. Los pasatapas de alta tensión. Se trata de unos huecos en la tapa del transformador. A través de ellos pasan los conductores terminales de salida de los devanados. Estos se fabrican de porcelana y disponen de los dispositivos de acoplamiento con los conductores de línea.
Las conexiones para los terminales de alta tensión en transformadores trifásicos se hacen como H1, H2 y H3. Un transformador trifásico es efectivamente tres transformadores monofásicos conectados dando los tres devanados en un solo circuito magnético. Un transformador trifásico generalmente tiene los tres circuitos magnéticos que están entrelazados para proporcionar una distribución uniforme del flujo eléctrico entre los devanados de alta y baja tensión. El transformador trifásico tipo núcleo de tres extremidades como este de aquí tiene como función permitir que las fases se unan magnéticamente. El flujo de cada miembro utiliza los dos miembros para retorno con los tres generados por los voltajes de línea que difieren en la fase de tiempo en 120 grados. Así, el flujo en el núcleo permanece casi sinusoidal, produciendo una tensión de alimentación secundaria sinusoidal. Al conectar una bobina del primario a una tensión alterna se genera en las chapas del transformador una FM, fuerza electromotriz del primario, y un flujo magnético que recorrerá las chapas magnéticas del banco. Como ves, esta fuerza electromotriz es interna al transformador. Bien, colegas, eso es todo por este video. Para continuar con tu aprendizaje, haz clic en uno de nuestros videos en la pantalla ahora. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Que la suerte y la inteligencia de Tesla nos acompañen. Nos vemos en el próximo video. Ok, bueno, entonces aquí básicamente ya tenemos, digamos que un abrebocas para el tema de el principio de transformación. Entonces, básicamente dice que está constituido por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Miremos la parte magnética. El circuito magnético está formado por chapas de material ferromagnético, generalmente aleación de hierro, silicio, apiladas y aisladas entre ellas para reducir las corrientes inducidas llamadas Foucault, que estudiaremos más adelante. Sobre un núcleo magnético se encuentran enrollados los circuitos eléctricos primario y secundario, cada uno con un número determinado de espiras o vueltas. El circuito que recibe la tensión que queremos transformar será el circuito primario, mientras que proporciona la tensión ya transformada, elevada o reducida será el circuito secundario. Bien, entonces aquí vemos un dibujo del circuito magnético, en este caso pues es un monofásico. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una entrada que sería el bobinado del circuito primario, entonces aquí tengo mi tensión de entrada U1 y voy a tener una corriente que fluye hacia la bobina que está enrollada, que tiene material de cobre y que está enrollada alrededor de unas chapas, es decir, de unas láminas de hierro. Esas láminas también están recubiertas para poder, digamos que tener situaciones de confinamiento y de eficiencia. ¿Y qué es lo que se está esperando? En el cobre está la corriente, pero la corriente está pasando es por el cobre, no por el eh, acero, perdón, hierro. Y ahí lo que tenemos es el circuito magnético. Entonces, el circuito magnético es que hacer pasar una onda o un flujo magnético por hierro. Cuando pasa esa situación, entonces se crea una corriente magnética. Entonces, esa corriente magnética me va a inducir, ¿en dónde? En el secundario. El secundario va a inducir entonces que una corriente magnética, después se presenta un campo eléctrico, el campo eléctrico me genera una diferencia de potencial y por último se ve reflejado en una intensidad de corriente. ¿Mm? Aquí entonces hay una explicación, pues continuando con la lectura de cómo funciona
ese, ese magnético. Dice, como se puede ver en la figura 2.2, si se conecta la bobina primaria de la tensión de entrada 1, la bobina secundaria a un receptor, la tensión de entrada produce el bobinado primario una corriente eléctrica que a su vez inducirá un flujo magnético alterno, que es el que se ve acá representado con la letra Φ. Este flujo circula a través del circuito magnético y al llegar al bobinado secundario induce en este otra tensión eléctrica alterna de diferente valor. ¿De qué va a depender entonces ese diferente valor? Pues de la cantidad de cobre que tenga este elemento. Es decir, que es curioso, ¿no? Pero vemos que una onda magnética está yendo a dos materiales y dependiendo de la cantidad de material, entonces se presenta esa cantidad de, de onda que me va a ir a generar ya un campo eléctrico y el campo eléctrico entonces la diferencia de potencial y la diferencia de potencial me va a inducir una corriente y ya tendríamos la intensidad de corriente eléctrica. Bien. Listo. Como veremos, esta aparición depende de ¿qué? El número de espiras 1 y el número de espiras 2. Entonces, voy a tener un número de espiras para el secundario, un número de espiras para el primario. Vale la pena mencionar que como es alambre, pues va a tener diámetros, va a tener cantidad de espiras y otras consideraciones, pues que digamos que es el core de los fabricantes de transformadores. Es importante puntualizar que un transformador solo se puede utilizar en corriente alterna. Aquí entonces cortamos con que la situación no se presenta en corriente continua, porque su principio de funcionamiento se basa en los fenómenos de inducción y autoinducción electromagnética. Y solo hay inducción si existe una variación de ese flujo, es decir, que la corriente debe ser una corriente variable en el tiempo. En este caso, la variación de flujo se obtiene por las características propias de la corriente alterna. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos una circulación de flujo magnético y su dispersión. Entonces, aquí ya digamos que el flujo magnético sería ¿qué? El que circula por el núcleo. Sin embargo, alrededor de las espiras también voy a tener flujo magnético alrededor de las espiras de cobre. ¿Cuál es el objetivo? Que ese flujo deba ser llevado casi en su totalidad hacia, hacia el núcleo y no se pierda, y por eso la forma. Digamos que aquí podríamos decir que dentro del mismo transformador no habrían pérdidas, entre comillas, de ese flujo magnético, pero cuando se exterioriza ese flujo, pues ya empieza a haber pérdidas. Entonces, ahí estarían como esos conceptos de eficiencia de el transformador. En el dibujo de la figura 2.3 es posible apreciar que el bobinado del primario se encuentra conectado a la red eléctrica alterna, mientras que el secundario está conectado a una carga. Parte del flujo magnético creado por la corriente de la bobina primaria se cierra a través de aire, es decir, que se pierde parte del flujo por la dispersión del mismo. Este se denomina flujo de dispersión. Entonces, ¿qué será el flujo de dispersión? Pues lo que se considera el flujo eh, que se presenta en la sección 1 del primario menos el flujo que se presenta en la sección 2. Un recordatorio. El flujo magnético es el número total de líneas de fuerza que existen en un circuito magnético y se representa por la letra griega Φ, que se lee Φ, y su unidad es el Weber. Entonces ya empezamos con, digamos, esas variables que tienen que estar claras, más su unidad de medida. Flujo magnético Φ y la unidad de medida es el Weber. Para entender su funcionamiento es importante considerar que entre los valores del bobinado primario y los bobinados secundario y por consiguiente entre las tensiones o intensidades presentes en los bobinados hay una relación constante que se denomina relación de transformación. Entonces, hay dos formas de encontrar esa relación de transformación. Pues una es a través de las tensiones. Entonces, la relación de transformación es igual a ¿qué?
a la tensión del primario sobre el secundario. Nótese que no se está diciendo que sea mayor o menor, ¿no? Porque él puede ser un transformador elevador, es decir, que la tensión U2 sea mayor que uno, o un transformador reductor, que la tensión U1 sea mayor que la tensión U2. Y en esa medida vemos la siguiente situación, que la tensión es correspondiente a la cantidad de número de espiras que hay en los elementos, es decir, lo que hemos venido insistiendo en las diferentes clases al tratar de explicar el fenómeno de la transformación, y es la cantidad de material de cobre que se puede encontrar en los bobinados. Y lógicamente que la eficiencia y la rapidez con que esas bobinas se cargan, pues dependerá también del núcleo de transformación, es decir, de la cantidad de hierro que se está trabajando. El número de espiras del primario y del secundario. Listo, ahí está entonces la misma información. Tipos de transformadores y su clasificación. Los transformadores se pueden clasificar en transformadores de potencia y transformadores de medida. Entonces, al hablar de transformadores de potencia, estamos hablando de circuito de potencia o circuito fuerza, y los otros serán utilizados para medidas o instrumentación. Bien, transformadores de potencia. Estos transformadores son los más utilizados en la industria, en transporte y distribución de energía eléctrica, los núcleos urbanos, en máquinas, etcétera. Este tipo de transformador se analizará más adelante por ser el que más emplearemos para el estudio de materiales, cálculo, construcción y ensayo. Los transformadores se pueden clasificar por diversos aspectos, por su función, elevador, estabilizador y reductor. Entonces, esa parte de estabilizador, pues tenemos una relación 1 a 1. Tengo un estabilizador de tensión, es decir, que la tensión del primario es igual a la tensión del secundario. La cantidad de espiras del primario es igual a la cantidad de espiras del secundario. Es la misma, la relación de transformación es 1 a 1. Estos transformadores elevan o reducen la tensión que se le aplica al bobinado primario. Los transformadores estabilizadores no varían los valores de tensión y se utilizan para estabilizar la tensión de salida con respecto a la entrada, reduciendo los picos de tensión que pueden producir los puntos de utilización de energía eléctrica. Ahí está. Entonces, ¿qué es el estabilizador? Pues él trata de controlar esa tensión de entrada para que la tensión de salida pues sea óptima. Los centros de control informático y los centros de telecomunicaciones son ejemplos de la utilidad de transformadores estabilizadores. En los sistemas de telecomunicación que no se pueden tener muchas variaciones en los picos de tensión, pues entonces son utilizados normalmente. Por el número de fases, monofásico, trifásico, bueno, palabras nuevas, ¿no? Trimonofásico, trihexafásico, tridocecafásico. Se utilizan en diferentes líneas de la red eléctrica y dependiendo del número de fases. ¿Mm? Aquí en esta situación lo que pasa es que digamos que dice que tiene muchas fases, pero en realidad lo que tenemos es las mismas tres fases, pero de pronto con taps eh, como tal. Bien, por el ambiente donde están ubicados, interior o exterior o intemperie, los de interior se encuentran en casetas de transformación, que es lo mismo que se denomina centros de transformación interior, en cuadros eléctricos para máquinas, en aparatos de protección, etcétera. Son de intemperie o externos los de las centrales de transformación, los ubicados en postes metálicos, generalmente en zonas rurales, y los de las transformaciones. También se diferencian por su refrigerante en seco y aceite. Los transformadores de mediana y gran potencia se refrigeran por aceite, además por un sistema de aletas de radiación o refrigerantes o radiadores, como le queramos decir esa parte. Bien, aquí tenemos entonces un mapa mental, ¿cierto?
de los transformadores. Entonces está su forma constructiva de columna, acorazado, torcida o anular. Por su función, entonces tenemos de potencia y de medidas. De potencia, entonces tenemos por la función, perdón, elevador, estabilizador o reductor. Por el número de fases, monofásico, trifásico, trimonofásico, trihexacifásico, tridocecafásico. Por el ambiente interior, más bien por las condiciones ambientales, interior o a la intemperie. Refrigerante, seco o en aceite, por refrigeración natural o forzada. Y en el caso de medidas, pues transformadores de intensidad y transformadores de tensión. Bien, aquí ya habíamos visto que la refrigeración, ¿no? Natural o forzada, la refrigeración puede ser por circulación normal de aceite o aire o por circulación proporcionada por otro elemento. Transformador de medidas. Entonces, transformador de tensión generalmente se utiliza para reducir la tensión de la línea y poderla medir con voltímetros de pequeño tamaño y sin riesgo de accidentes. Transformador de intensidad se utiliza para reducir altas intensidades y y así puedan ser medidas por aparatos de pequeño tamaño y escala. Estos transformadores se estudiarán detenidamente más adelante. Bueno, construcción magnética de los transformadores. Entonces, por eso intencionalmente se colocó el video inicial para que veamos, digamos, que el transformador, entre comillas, más complejo. Y cuando veamos esto, pues entonces aclaramos que puede hacer que un sistema de transformación está dado por pequeños subsistemas de transformación. Los transformadores se pueden construir de diferentes tipos de circuito magnético en función de la aplicación que se les vaya a dar. Por su circuito magnético, estos pueden ser de columnas, acorazados y toroidales. Entonces, hablemos de columnas. Los transformadores monofásicos están constituidos por dos columnas verticales de igual sección, como podemos ver en la figura 2.4. Ya la ponemos. Unidas entre sí por dos culatas o yugos horizontales que permite el cierre de flujo magnético. Entonces, aquí están las columnas y los yugos, que son lo que le estaba diciendo que las culatas, ¿cierto? Los elementos que están de forma horizontal. Podríamos decir que tres vigas dos vigas y tres columnas. Los transformadores trifásicos de columnas se componen de tres columnas también verticales y dos culatas horizontales para permitir el flujo magnético inducido. En las columnas se puede cerrar a través de las culatas como se indica en la figura 2.5. Ahora, el flujo magnético que induce el bobinado recorre todo el circuito magnético, por lo tanto deberá ser igual a la sección de todo su recorrido. Miramos la figura anterior, 2.4, aquí está. Entonces, en el caso de la que acabo de mencionar era el trifásico y en este caso es el monofásico. Entonces, tengo la culata, que sería la parte de abajo, y tengo la columna. ¿Mm? Bien. Vale la pena de pronto mencionar que aquí en este momento pues cada una de estas corresponderá a una fase. ¿Mm? Ya ahorita se explicará entonces qué sería un trifásico con neutro, ¿no? Para que lo podamos analizar. Y la figura 2.5 un núcleo magnético. ¿Mm? Por ello, el núcleo del transformador de columna monofásico se considera como si fuera un circuito serie. Los transformadores de columnas trifásicos se constituyen para grandes potencias. Los monofásicos se construyen para equipos de soldadura eléctrica en ambientes húmedos y equipos de mucha seguridad, como son los aparatos de electromedicina que llevan transformadores de aislamiento, es decir, con bobinados separados. La altura de estos transformadores es en muchos casos un inconveniente, por tanto, en espacios limitados de altura no se recomienda la utilización de este tipo de transformador. La forma circular en la que se montan los bobinados proporciona una buena resistencia mecánica a las vibraciones electrodinámicas que se producen sobre todo a plena carga por
Otra parte para una sección de núcleo dada del círculo es el menor perímetro, por lo que optimiza la longitud de los bobinados. Es decir, que aquí estamos trabajando en que coordenadas rectangulares, porque nuestro producto es rectangular. Y en el otro caso que acabamos de hablar es en coordenadas cilíndricas, ya ahorita los mencionamos. O miramos figuras de esos transformadores. Transformadores acorazados. Se caracterizan por tener dos columnas exteriores por las cuales se cierra un circuito magnético y una columna central donde se colocan dos círculos eléctricos. La columna central deberá tener una doble sección que las columnas exteriores, ya que los flujos se distribuyen por columnas laterales, convergen a la columna central. Entonces, ese es el caso de la siguiente figura que aparece ahí en pantalla. Lo que tenemos es que como tenemos una doble área de acá, pues entonces tenemos, digamos que el flujo completo aquí, pero aquí tendríamos la mitad del flujo porque variamos las condiciones de área en las láminas del material ferromagnético. Entonces, aquí vamos entendiendo que el flujo magnético depende de la forma, las dimensiones y digamos que una disposición física de los elementos. El núcleo de un transformador de columna constituye un circuito magnético de derivación. Estos transformadores se utilizan para pequeñas potencias en cuadros eléctricos, en aparatos de circuitos electrónicos, en máquinas herramienta y en aparatos de televisión. Entonces, desde que estamos en la competencia, pues de reparar máquinas, ¿cierto? O de pronto también desde materiales, pues podremos ver este tipo de elementos como tal. Los montajes de los núcleos magnéticos, tanto de los transformadores de columnas como de los acorazados, la unión entre las columnas y las culatas puede realizarse por dos procedimientos. Entonces, vamos a ver. Dice aquí junta lisa. Entonces, aquí tenemos lo que son las columnas oculatas y entonces aquí pues digamos que una explicación de cómo se sacan ese tipo de uniones. Dice la junta lisa en que la unión entre las columnas y las culatas se hace simplemente por contacto. Se suele utilizar en transformadores de gran potencia. Y una junta ensamblada es en la que la unión de las columnas y las culatas se hace por ensamble, es decir, por encaje, como si tuviéramos unas piezas Lego. Es el procedimiento más utilizado en transformadores de pequeña y mediana potencia. Los transformadores de columnas requieren mayor cantidad de bobinado, pero menor cantidad de hierro que los transformadores acorazados de las mismas características de funcionamiento. Transformadores toroidales. Estos transformadores de núcleo magnético tienen forma de anillo cerrado. Es decir, ahora sí vamos a ver cilíndricos, ¿no? Que era lo que se mencionaba anteriormente. Esto facilita, el toroide es como una dona, ¿no? Esto facilita la obtención de bobinados equilibrados, con relación al circuito en el que está inmerso, sin afectar a otras bobinas adyacentes debido a cierre de campo magnético. Bien, entonces ese cierre de campo magnético se da porque pues se coloca un material exterior y después se aterriza, ¿no? Y hay tensión cero. Como hay tensión cero, se garantiza que haya cierre de campo magnético y que ese campo magnético si genera un campo eléctrico, el campo eléctrico no puede avanzar porque hay una tensión cero al aterrizar esa situación. Se utiliza en espacios donde coincide con otros aparatos eléctricos, como puede ser aparatos de medida, interruptores diferenciales, circuitos electrónicos, etcétera, para evitar alteraciones que pudiera producir la dispersión del flujo. En la figura 2.8, o sea, la que está en la parte de arriba, podemos ver un núcleo magnético toroidal y un núcleo magnético con los bobinados primario y secundario montados. Aquí entonces está ese núcleo que es un núcleo que de forma cilíndrica. Aquí entonces vemos el círculo y su profundidad.
Si estuviera de pronto acostado sobre el plano XY y el plano XY está acostado, es decir, en el piso, pues entonces esta profundidad que se ve hacia allá sería la altura. ¿Mm? ¿Qué se haría? Sobre ese círculo entonces se enrolla la parte de los bobinados. ¿Mm? Nótese que en clase se preguntaba, bueno, pero en realidad pareciera que fueran unidos el primario y el secundario. Pues sí, están unidos, pero están unidos por diferentes materiales. Quiere decir que mientras en uno se está comportando, está intencionalmente colocado un campo eléctrico en el otro también, pero la única forma de unirlos es un lugar donde hay un campo magnético. Entonces, tenemos dos circuitos eléctricos y un circuito magnético, igual, para que veamos la situación. Continuemos entonces con la lectura acá. Dice, en la figura ya, eso ya lo habíamos leído. Este tipo de transformador se utiliza en los interruptores diferenciales, es decir, en lo que son protecciones, en transformadores de intensidad y en menor medida en autotransformadores regulables de fabricación manual. Los autotransformadores regulables se construyen con tanto monofásicos como trifásicos y se usan en la regulación y control de máquinas eléctricas, en instalaciones de climatización, en regulación de alumbrado. En las figuras 2.9, o sea, esta que se alcanza a ver, y 2.10 podemos ver respectivamente un autotransformador monofásico y un autotransformador trifásico en ambos regulables manualmente. Entonces aquí está. Y esa parte de regulables manualmente quiere decir que él debe tener la posibilidad de hacer una modificación de regulación. ¿M? Aquí dice que este autotransformador es monofásico y regulable con núcleo toroidal. Listo. Y aquí, pues, lógicamente, veríamos los tres. ¿M? Los tres. Autotransformador regulable trifásico con núcleo toroidal. Oh, interesantísimo esa figura. Listo, transformador trifásico, que fue el que vimos en el video. Algo que quiero mencionar del video es que en estos días hemos hecho actividades de dibujo a mano, pero ya a estas alturas de conocer, digamos que los avances tecnológicos en la era que nos tocó nacer, pues básicamente tenemos que aprender a trabajar las tecnologías de la información y la comunicación y software de dibujo para que, digamos, podamos analizar. En la sesión pasada que se mostraron los procesos de fabricación, en muchas de las secciones de la parte de fabricación decía que se utilizaba tecnología de punta, primero para hacer el dibujo y el modelado del transformador antes de ponerse a fabricarlo. Es decir, que ahora con el desarrollo de estas tecnologías, pues no necesito de hacer el proceso de prueba y error, sino que más bien aprovecho todo lo que son procesos de simulación para no hacer gasto de materiales y cuando ya estoy seguro y los procesos de simulación han sido confiables, entonces sí empiezo a hacer procesos de fabricación. El sistema de producción y transporte de energía eléctrica se realiza mediante un sistema eléctrico trifásico. Esto permite la utilización de transformadores trifásicos como elemento necesario en las funciones de transporte y distribución de energía. Un transformador trifásico se consigue mediante el montaje de tres transformadores monofásicos conectados cada uno en una fase de la red trifásica equilibrada, entre comillas, ¿no? Este montaje se llama banco trifásico, lo que indica que un transformador trifásico tiene el mismo comportamiento electromagnético que tres transformadores monofásicos. Vamos a realizar el proceso para obtener y comprender el funcionamiento de un transformador trifásico partiendo de tres monofásicos.
Los transformadores que componen el banco trifásico son completamente independientes entre sí. Entonces, para aquellos que estaban preguntando, bueno, ¿y será que se están uniendo las fases entre ellos? No, son independientes. Al igual que los circuitos magnéticos, o sea, es como si tuviera tres transformadores. Aquí viene la situación. De pronto haya la posibilidad de que si no tengo el transformador trifásico y una parte del transformador se dañó, podría uno considerar que arma el mismo transformador con tres monofásicos, pero hay que pues mirar que las consideraciones de los materiales lo permitan, es decir, la cantidad de material, porque toca dimensionar muy bien y para eso entonces ya tuvimos capítulos de medición. ¿Mm? Eh, los transformadores que componen el banco trifásico son completamente independientes entre sí, al igual que los circuitos magnéticos. Ok, listo. Entre ellos no existe ningún tipo de interferencia que pueda provocar alguna alteración de los flujos que se producen. Si disponemos de tres transformadores monofásicos, como se indica en la figura 211, es decir, la que está allá arriba, apreciaremos que los flujos en las columnas coincidentes se anulan. Bueno, entonces dejemos ahí y miremos eso que nos está diciendo. Ah, bueno, aquí mire que en realidad, bien curiosa esa forma, ¿cierto? Pero ¿están unidos entre sí? Sí. ¿Y los bobinados cómo están? Entonces, uno para cada fase de salida. Qué raro. Pasó a la otra página acá. Qué miedo eh, esa situación. Debe hacer alguna situación ahí con ese mouse. Entonces, tenemos acá las salidas. ¿Quiénes serán las salidas? L1, L2, L3. Bueno, L2, L3 o R, S, T. O como lo dijeron en el video. Si son salidas, entonces tendría que X. Ah, bueno, allá dijeron, si es del primario, entonces tendríamos que X, perdón, H1, H2, H3 y si es secundario tendríamos X1, X2, X3. Nótese que aquí todos están unidos entre sí porque estoy elaborando ¿qué? Un transformador trifásico con tres monofásicos, entonces tengo que tener un núcleo donde hay una unión de los tres, ¿sí? Lo que pasa es que de ese núcleo no estoy haciendo nada, trabajando los núcleos de acá. Mire lo que pasa con el flujo magnético. El flujo, aquí yo tengo mi polaridad, ¿cierto? Mi tensión. Y aquí entra el flujo, aquí entra el otro flujo y aquí entra el otro flujo. Y en esa medida, pues, tengo mi transformador. Aquí dice acá que al ser los tres flujos iguales y desfasados entre sí 120 grados, la suma vectorial resultante de los tres flujos creados es cero. Bien, nótese que digamos que la disposición de los flujos estaría a 120 grados. Aquí está el flujo uno con ángulo cero, el flujo 3 que podría ser, bueno, sí, el flujo 3 acá lo tenemos. De aquí a acá sería que yo lo pensaría más bien como flujo 2, ¿no? Con ángulo de 120 grados y después el flujo 3 con ángulo de eh, 240 grados. Y otra vez llego al punto y sería con ángulo de 360 grados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando sumo los tres, pues llegué a 360, pero viene la situación eh, que nosotros ya analizamos. El 360 en algún momento fue cero. 360 grados es cero, o sea, porque ya alcancé a hacer ¿qué? Un ciclo completo y vuelvo a iniciar. Y cuando vuelvo a iniciar, entonces se convierte en un flujo, un punto donde encontré ¿qué? Un punto cero, que era la pregunta también que nos decían, ¿no? Vectorialmente, ¿qué es lo que está pasando o cómo es que se está sucediendo esa situación? Pues es que cuando doy una vuelta completa,
Sí avancé 360 grados, pero curiosamente ese es el mismo punto de inicio para poder hacer la onda nuevamente. Y en ese momento pues ya tengo entonces esa consideración de el neutro, porque el neutro entonces no tiene ángulo de desfasamiento. Bien, aquí entonces la confirmación, la suma vectorial de los tres flujos es cero. Y ahí entonces tengo el punto cero que se había preguntado en clase. Podemos comprobar el diagrama de vectores de la figura 211. Aquí está entonces, este es el diagrama de qué? Del transformador en isométrico, mientras que aquí yo tengo, bueno, es un isométrico en vista, ¿no? En vista caballeresca pareciera. Bien, toca mirar si es caballeresca a la izquierda o a la derecha. Y aquí tenemos el diagrama vectorial. Eh, Curiosamente, entonces aquí, pues, lógicamente que yo puedo tener el flujo 3 y aquí tengo el mismo flujo, pero en sentido, el flujo, bueno, tengo la imagen del flujo 3 y aquí tendría que la imagen del flujo 2 y aquí se formaría el triángulo de flujos. Bueno, mm, porque son flujos de cuánto, que están separados cuánto. Si son solo tres, están separados con ángulos de 60 grados, ¿cierto? O de 120 grados para ser explícitos y entonces llegaríamos, aunque en la parte de afuera se ven como 120 grados, ya haciendo este análisis de aquí, ya se vería como que, como 60 grados cada uno de los ángulos, porque forman un triángulo rectángulo. Y en esa medida, pues llegamos a un punto que consideramos neutro, ¿no? La utilización del banco trifásico cuenta con un inconveniente de tener mayor volumen y peso debido a que dispone de tres núcleos magnéticos. El coste es mayor, aunque en el caso de avería resulta más rentable. Bueno, entonces ahí, ¿qué está mencionando? Que es mejor trabajar el banco y no trabajar, ¿qué? Eh, ok, un momento. No trabajar el trifásico, por aquello de que si una parte está fallando, pues puede hacer el reemplazo, que era lo que se dijo en algún momento. Bueno, entonces, dice acá, si hubiera una avería, pues el coste es mayor en el que se considera trifásico total, lógicamente. Un ejemplo de aplicación sería que por razones de seguridad en el servicio fuera necesario disponer de unidades de reserva con un transformador monofásico y un tercio de la potencia total bastaría. En cambio, un transformador trifásico debería tener otro transformador trifásico de reserva. Eso sí es verdad. Normalmente, ¿cierto? Si tengo tres trifásicos, reemplazaría el transformador, tres monofásicos, reemplazaría el transformador total trifásico. Pero después de ese primer acercamiento, entonces, ¿qué tendría? Tendría que simplemente que se puede cambiar cada uno de los monofásicos dependiendo de la situación. Bien, para evitar los inconvenientes de tres transformadores monofásicos se dispone de uno de tres columnas y dos culatas, resultante de la modificación para su rentabilidad y menor volumen. Entonces, ¿aquí qué pasa? Puedo hacer disminución de materiales. Entonces, mientras que por el lado de falla puedo trabajar los tres monofásicos en el caso de disminución de materiales y tamaño y cada vez que pues entendemos más los circuitos electromagnéticos, entonces puedo trabajar el transformador trifásico como una E acostada, podríamos decirlo, y una línea y una unión entre ellos. Entonces la culata sería esta de acá, y aquí tendríamos la parte de unión. Lo más común en transformadores trifásicos, tanto en circuito magnético como eléctrico, es lo que indica la figura 214, ya la ponemos, en donde los tres bobinados primarios
Aquí ya entonces no utilizan U1, U2, U3, sino utilizan U, B y W, corresponden a las fases 1, 2 y 3. Entonces, eh, ¿qué es lo que me está diciendo? Tensión de entrada multiplicado por la cantidad de espiras. Pero mire que la cantidad de espiras, ¿cierto? Es igual. Y después dice aquí como los bobinados del secundario y las fases. Entonces, en el secundario sería, miremoslo acá. Acá entonces ya tenemos quién, la fase uno y la fase uno, pero el secundario. Y aquí uno y, perdón, la 2 y la 2 del secundario y la 3 y la 3 de el secundario. Aquí le llaman P1, P2, P3 y mira que esto fue lo que vimos en el laboratorio, ¿no? Que el primario estaba en la parte de arriba y el secundario estaba en la parte de abajo. Entonces, esta es la disposición o el plano en dibujo, ¿cierto? De lo que vimos cuando hicimos identificador de transformador trifásico ahí en el aula de clase. Continuemos la lectura. Los elementos esenciales que constituyen el transformador eléctrico serían ¿qué? Los bobinados primarios, que ya se explicaron, y los secundarios. El circuito magnético sería ¿quién? Las tres columnas y las dos culatas, o digamos que la en E acostada más una culata. Bien, y una cuba. Perdón, miramos a qué se refiere con la cuba. No es claro, ¿cierto? Me imagino que puede ser la unión, la forma de unión. Bien, en la figura 2.15 podemos observar los elementos básicos que colocan, que tiene un transformador de potencia y su montaje. Entonces, claro, es porque tenemos aquí, ahí tendríamos que las bobinas primarias, adentro tendríamos que el circuito magnético, o sea, la parte de hierro, y aquí estarían las bobinas secundarias. Ya. Y aquí, ok, ya sabemos que es la cuba, ¿cierto? La cuba sería el lugar donde van a ir ubicados y también refrigerados. Tipos de conexiones. Ahora sí quedó más claro al observar la figura 2.15 quién era la cuba. Es curioso porque no nombra la figura 2.15 hasta que lo hace. O sea, primero nombra la parte y después sí la figura. Entonces, no fue claro en un principio, pero ya lo es. Los tipos de conexiones más frecuentes se pueden realizar en los transformadores trifásicos, indicar en la tabla 2.1. Las expresiones de Y, Z son las indicaciones de la tensión mayor, y la tensión menor es lo mismo, pero en letras minúsculas. Eso suele pasar, ¿no? Entonces, ok, ok. Aquí entonces tenemos una tabla de conexiones que puede tener el transformador. Es decir, yo puedo colocar el transformador triángulo y estrella. Y aquí, eh, triángulo de delta. Entonces, tengo una para el primario y una para el secundario, ¿cierto? Voy a leer la primera fila. Entonces, este está conectado en delta o triángulo. Y el secundario también está conectado en triángulo. Pero cuando yo voy y miro el transformador, encuentro la letra D, una mayúscula, que sería el primario, y una minúscula, que sería el secundario. ¿Listo? Entonces, estrella será la Y. Y acá hay algo que se llama zigzag. Zigzag. Entonces, ¿qué puedo decir de los transformadores con respecto a la conexión de cada uno de sus elementos? ¿Mm? Entonces tengo delta delta, nótese que nombro primero el primario, y, delta y delta y zigzag. Bueno, bien, entonces conexiones más frecuentes. Aquí se van a explicar cada una de ellas. Entonces, ¿qué sería un delta delta?
Esta conexión, tanto los bobinados primarios como los secundarios están conectados en triángulo. Observe la figura 2.16. Estas conexiones se representan indicando con la D mayúscula para el primario y la D minúscula para el secundario, que ambos están en triángulo. Entonces, traigo las líneas, ¿sí? La cometida. Miremos, este sería el primario y este sería el secundario. ¿Cómo lo sé? Por el 1, ¿cierto? Vamos leyendo planos ya de transformadores. No solo de la parte mecánica, ¿no? Porque pues ya hemos venido como desde la parte mecánica, que es lo observable, ya estamos en la parte eléctrica. Entonces tengo la línea 1, 2 y 3 del primario. Voy a decirlo, por ejemplo, media tensión. Entonces vengo con la de media tensión y llego con cada una de las líneas de media tensión. ¿Con quién? Con L1, L2 y L3. Toco el transformador, pero internamente los bobinados, entonces tengo la entrada del bobinado 1 y acá llega al otro bobinado y uno los bobinados entre sí. Quiere decir que no tienen un punto en común. ¿Mm? Aquí lo mismo, la salida. Entonces, acá tengo un punto hacia la otra fase, un punto en la misma fase y aquí, hacia la otra fase, quiere decir que no tengo unión entre ellos. Ahí tengo triángulo, triángulo. Listo. Estrella, estrella, o sea, YY. Esta conexión, tanto los bobinados de los primarios como los de los secundarios están en estrella estrella. Estas conexiones se representan indicando YY para la conexión del bobinado primario en Y y la conexión del secundario igual. Entonces, miremos bien la situación. Mire que aquí entro directamente a todas las puntas las de las bobinas. ¿Y qué va a pasar? Si tienen un nodo en común, las tres están unidas, ¿sí? No fue el caso anterior, donde pasaba de una bobina, salía ella y entraba al principio de la otra, y otra vez entraba al principio de la otra, y la salida de ella entraba al principio de la otra. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Uno, las tres, están unidas las tres, y aquí voy llegando con la cometida. Lo mismo, si es Y, pues uno las tres y saco cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué tengo ahí? Pues, eh, bueno, aquí no se ve, ¿cierto? Pero aquí voy a tener L1, L2 y L3. La diferencia entre estos es que estas son las de entrada y estas las de salida. Y estas pueden ser en media tensión y estas en baja tensión. También puedo tener en baja tensión, pero estas de un nivel de tensión y aquí, dependiendo de la cantidad de espiras, otro nivel de tensión. Que, por ejemplo, un transformador de 480 a 220, ese es de baja tensión, pero tengo la mitad, porque precisamente se recorta en la mitad de material de cobre en el lado del secundario con respecto al lado del primario. Y si fuera monofásico, pues yo tendría una línea, ¿m? Una línea, y aquí estaría el otro elemento, pero aquí viene la situación. Esta conexión delta y Y solo sucede en qué? En trifásicos. En trifásicos. Bueno, triángulo estrella. Entonces tengo DY. En el primario, entonces nótese, llego con la línea de entrada del primario. Toco el elemento. ¿Y qué pasa con los bobinados? Entonces, el uno, este va hacia la otra bobina y las otras dos bobinas hacia las otras bobinas. Quiere decir que no tienen un nodo en común. Triángulo. ¿Y qué hago acá? Pongo un nodo en común y después saco los elementos directamente. Y ahí tendría entonces triángulo delta. Aquí de pronto uno podría decir, perdón, sí, triángulo.
Perdón, dije triángulo delta, me frené rápido y volví atrás porque era triángulo Y. Listo. Ahora sí, bueno, hay algo importante, ¿no? Que a veces uno va leyendo como instructor, ¿no? Uno va leyendo y va mirando qué tema sigue y entonces en esa medida a veces puede pasar esa pequeña falla de que uno está mirando una cosa, está tratando de explicar otra para darle consecución rápida a los temas. Entonces sí, puede pasar eso que acabo de suceder y es bueno entonces decir, bueno, cómo es en realidad y no pasa nada que uno de pronto y tiende a equivocarse, no pasa nada. Bien, ahora aquí, ¿qué conexión voy a colocar? Una YD. Por lo tanto, si es una Y, ya de una yo sé, ¿sí? Bueno, aquí viene la situación, ya que se presentó esto y me frené un poquito. Normalmente, ¿qué se coloca? Usted no coloca la cometida y energiza para poder hacer las conexiones. Usted de últimas va a energizar, ¿cierto? Que normalmente esa energización me está diciendo que por acá debe haber una protección para energizar, ¿cierto? O bueno, por acá, una protección. Pero en realidad, aunque yo estoy diciendo que viene L1, L2 y L3, normalmente, bueno, a no ser que se esté haciendo en vivo, que no creería. Uno no hace normalmente, sino que uno prevé, bueno, esta subestación, este transformador va a ir conectado YD. Entonces, ¿cómo hace? Pues coloca las salidas para su elemento. De pronto puede haber aquí una protección o no, ¿cierto? Después del transformador, para dar apertura, probablemente. Tengo los bobinados, ya esos bobinados están declarados con los puntos. Y lo que voy a tener es que eh, uno, el principio de una bobina con el final de la otra. El principio de una bobina con el final de la otra. Y pongo y ya, ese sería Y, el delta, perdón. ¿Listo? Y después pongo un punto en común en el primario, porque recuérdese que el comentario lo hago porque recuérdese que uno empieza a colocar las cosas de la carga hacia acá y no ha energizado. Tiene todo listo para energizar, pero no ha energizado. A lo último es que energiza y está pendiente de las protecciones. Y también es bueno porque no habría remanente en el transformador, dado las consideraciones de seguridad, ¿cierto? Porque puede hacer que usted, ¿qué hace? Usted energiza y ya está energizado y ya empieza a traerse energía y aunque hay unas protecciones, usted ya crea remanentes aquí en el transformador. Entonces, esas situaciones por lo general no se hacen en vivo, ¿no? Para que lo tengamos cuenta. Pero aquí viene la situación también que vale la pena el comentario. Eh, a veces pensamos que un transformador pequeño no va a presentar así algún tipo de falla. Estoy hablando de uno de, por ejemplo, un transformador trifásico y le voy a sacar sus 120, pero pues ya se sabe que la corriente es pequeña. Entonces, como tensión de pronto sí es alto, pero como corriente es una corriente pequeña y de pronto dice, no tengo problema en manipular el transformador. Vale la pena entonces que empiece sus arreglos desde punto de carga hacia arriba. ¿Mm? Bien, hablemos de entonces de ese zigzag. Aquí dice que está en la figura 220. Bajemos a zigzag. Entonces, tengo un y un zigzag. El Y que me va, bueno, hagámoslo nuevamente. Entonces, el zigzag. Tengo las salidas de las bobinadas. ¿Listo? Pero entonces aquí viene que yo no tengo un solo bobina, sino que tengo dos particiones de cada bobina. Entonces aquí tengo W, pero tengo media bobina, media bobina, media bobina, media bobina, media bobina y media bobina. Puedo tener más, ¿no? Entonces, si es zigzag, pues entonces ya tengo las salidas y después un punto a la entrada del otro. Lo que sale
a la entrada del otro. Lo que sale a la ahí sí hago el zigzag, acá, trin. Y aquí otra vez el zigzag, trin. Bien, entonces, mientras que uno se va acostumbrando, que por lo general valdría la pena, eh, aquí ya me dice que cada bobinado se descompone en dos mitades. Valdría la pena es mirar a ver si hay algún comentario de uso, porque por lo general uno no escucha muchos transformadores en zigzag, ¿no? Miremos a ver acá si hay algún comentario. No, simplemente el plano. Creería yo que es más diciente del plano del Y y el plano perdón, el plano del Y y el plano del triángulo y no el plano del zigzag. Entonces no lo vamos aprendiendo, pero creo que les quedo debiendo ahí esa parte de uso del transformador zigzag. ¿Listo? Bueno, transformador de medidas. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien. Los transformadores de medidas son aquellos que, por su particular construcción y su efectiva función solo, se utilizan para modificar las características de algunas magnitudes eléctricas y adaptarlas a los aparatos de medidas convencionales. Consiste principalmente en transformadores de intensidad y transformadores de tensión. Entonces, unos están dados para ser transformadores de corriente y otros transformadores de tensión. Y aquí entonces analicémoslo. Primero, para poder especificar un transformador se tiene en cuenta la potencia. De las tres potencias que tenemos, la activa, que es la de las cargas, la activa sería ¿qué? La de consumo real, que por lo general pertenece a la carga resistiva y solo se perdería ¿qué? Energía en calor. Tenemos la carga reactiva, que sería ¿qué? Todo lo que sucede en bobinados, porque se sube el campo magnético y entonces me genera situaciones de tratar de atrasar la onda. Entonces, recuérdese que nosotros queremos que eh, punto 9, ¿no? Punto 9 que esté bien arribita de ese factor. Y tenemos la capacitiva, entonces entrega la energía para que la onda sea adelante, ¿m? A través de esos elementos. Entonces, los transformadores se especifican porque no sabemos si se van a colocar cargas inductivas, capacitivas, que por lo general se espera que sean resistivas. Como no sabemos qué se va a colocar, pero en trifásico es normal que se coloquen muchas bobinas, pues entonces yo voy a tener que trabajar con la potencia aparente. Esa potencia aparente que no depende del factor de potencia, o otro detractor de este discurso diría que el factor de potencia es uno, entonces es V por I. ¿Mm? Por eso uno dice voltiamperios, voltiamperios. Y por lo general dice kilovoltiamperios porque es de gran potencia o megavoltiamperios. Entonces, tengo la misma potencia, pero ¿qué pasa? Si aumento la tensión, disminuye la corriente. Y si disminuye la corriente, aumento la tensión. Entonces, ahí están las características de entender el transformador de intensidad, que sería el transformador de corriente, o el transformador de tensión. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Mm? Dependiendo de lo que quiero medir, pues hago modificaciones o para tener más corriente o para tener más tensión. Entonces, acá dice que por seguridad del transformador de medidas, ¿por qué? Porque ya se sabe que ya sea por tensión o por corriente es un riesgo grande. ¿Mm? Transformador de intensidad. Son aparatos de medidas que por su particular construcción y su específica función solo se utilizan en modificar las características de algunas magnitudes eléctricas y adaptarlas a los aparatos de medidas convencionales. Bueno, perdón, iba a leer acá. Y, transformador de intensidad. Son aparatos que se utilizan para reducir una elevada intensidad
que recorre un circuito. Entonces, ¿qué hago? Si reduzco la intensidad, ¿a quién estoy elevando? A la tensión, a una menor intensidad y por lo tanto con menor sección de los hilos. Esto nos facilita la manipulación de los conductores en las instalaciones y el correspondiente ahorro por la diferencia de sección del cable. Una gran ventaja que tiene este transformador es que conseguimos utilizar amperímetros menos voluminosos que nos permiten colocarlos en espacios limitados como pueden ser cuadros de protección, control y automatización. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Como la corriente es tan peligrosa, la reduzco, lógicamente. Reduzco la corriente y se aumenta el voltaje, pero eh, lo que voy a medir precisamente es la corriente. Recuérdese que para medir la corriente la mido en serie. Entonces, si yo voy a dar un ejemplo, si yo hago una relación en estos transformadores de intensidad de 10 a 1, tengo 10 veces y disminuyo a 1, pues entonces ya el aparato de medida que tengo que poner es un aparato más reducido para medir. Mido ese 1 y como ya sé la relación de transformación, ¿qué va a pasar? El resultado de la medición lo multiplico por 10, pero no tuve que medir la corriente grande, medí una corriente pequeña y conozco la relación de transformación. Pilas con eso porque toca hacer prácticas, toca hacer medición de esa situación. Lógico, la competencia es reparar máquinas, pero ya reparando máquinas, pues tiene que tenerse en cuenta el tipo de situación que se presenta. En este caso tengo un transformador prácticamente de medición, que es por intensidad. Entonces, atentos a eso. Listo, porque pasaron esta gráfica precisamente ahí. Voy a pasarme esa gráfica para poder dar continuidad a lo que estoy explicando y ya vuelvo y hago un alto si la alcanzamos a ver. El transformador de intensidad no puede funcionar en vacío, lógicamente, porque tiene que tener carga, porque si no tiene carga no pasa corriente y si no pasa corriente no voy a medir nada. Entonces, con el secundario o en circuito abierto, ¿no? ¿Mm? Entonces tengo que colocar, esto requiere que en el secundario debe estar conectado un amperímetro o en ausencia de este se debe cortocircuitar, es decir, coloco un alambre en el secundario. Pero un alambre puede hacer que se funda, ¿cierto? Lo óptimo es que se coloque el amperímetro y se pueda poder medir ya la situación. Por eso entonces se dice que es fácil de medir, ¿no? Es fácil de medir. Listo, ahí está entonces el esquema de intensidad. Dibujo de un transformador de intensidad. ¿Mm? Tocaré mirar ahí si en el taller tenemos para que lo veamos en físico. Ahí ya está el dibujo, pero pues el dibujo no, no nos dice mucho del transformador, ¿no? Listo, el transformador de tensión. Son aparatos que se utilizan para reducir una elevada tensión eléctrica para poder de esta manera manipular la instalación a baja tensión y con menos riesgos. Una gran ventaja que tiene este transformador es que en función de la relación de transformación del mismo, eh, se puedan instalar los aparatos de medida en cualquier cuadro eléctrico, lo que evita tener que utilizar enormes voltímetros. Eso es verdad. Entonces, aquí viene lo contrario, ¿cierto? Voy a disminuir la tensión, pero se me va a aumentar la corriente. Se me va a aumentar la corriente. Pero aquí viene la situación. Mientras que en el caso en el transformador de corriente, sí le tengo que colocar carga. Adivinen qué pasa acá. No le tengo que colocar carga al secundario. Los transformadores o sea que se hacen circuito abierto. Los transformadores de tensión tienen su estructura interna igual que un transformador monofásico de potencia. Entonces aquí vemos el transformador de tensión, ¿cierto?
Aquí dice en dónde se utiliza, pero entonces apenas lo analizamos, ¿no? Yo tengo la tensión, la tensión que hago, la bajo, ¿m? Y supuestamente tengo gran corriente, pero él supuestamente no lo necesita porque yo lo puedo medir sin necesidad de carga, que es lo que pasa normalmente, ¿cierto? Nosotros vamos a un átomo, medimos tensión y no necesariamente esa tensión corresponde a que está fluyendo una corriente. Hay disponibilidad, pero no significa nada más sino disponibilidad, porque es pues un circuito abierto. ¿En dónde se utilizan? Equipos de medida de alta tensión, voltímetros convencionales, contadores de energía, lógicamente porque toca mirar. Es decir, donde pueda medir tensión. En reducciones de tensiones en muy baja potencia, como equipos de radio, equipos de video, equipos informáticos, entonces están esos transformadores. Bien, lógicamente hay que tener en cuenta que el transformador es para modificar los niveles de tensión. Casi no se utiliza mucho para modificar ese nivel de corriente, pero pues vale la pena mencionarlo porque sí lo hay. El transformador de tensión, al contrario de lo que sucede con la intensidad, sí puede funcionar en vacío y por tanto su secundario nunca debe cortocircuitarse. Aquí voy a hacer el alto que prometí con respecto a los transformadores especiales. Entonces, devolvámonos. Aquí viene la siguiente situación. Entonces, esta tablita nos toca aprendernosla. Yo tengo una conexión. Entonces, me dicen, toca conexionar tipo cero. Y el grupo de conexión voy a tener como dos posibles datos para conexionar, ¿sí? Entonces, esos dos posibles datos para coleccionar están ahí presentes, A1, A2, A3, B1, B2, ¿cierto? Según quién, BDE. O puedo conexionar DD0, YY0, DZ0. Ya de esto ya lo sabemos, ¿cierto? Delta, delta, 0. YY, 0 o estrella, estrella, 0. O triángulo, triángulo, como lo quieran mencionar. Entonces, si yo digo triángulo, triángulo, pues entonces aquí digo estrella, estrella. Y si digo delta, delta, digo Y, como para ser consecuente con la forma en que trabajo. Aquí vale la pena mencionar, lo que llamo alta tensión en realidad es el primario. Lo que llamo baja tensión en realidad es el secundario. Aquí estaría el diagrama vectorial, mientras que aquí está el diagrama de conexiones. Entonces, por lo general, aunque nosotros tenemos claro esto, porque puede ser que para conectar el elemento nos dan la situación en diagrama vectorial, es decir, o con la figura del triángulo o con la figura de la Y. ¿M? Lógico que hay que tener en cuenta, por ejemplo, esta que es la Y, esta no es una Y, es un zigzag. Entonces toca tenerlo en cuenta de una vez para que lo veamos. ¿Qué va a pasar? Nosotros sí nos casamos bastante con el diagrama de conexiones, porque el diagrama de conexiones es el que voy a ejecutar en el momento de conectar. Entonces también lo vamos a revisar. Y acá, aparte, me tiene la relación de transformación, entonces el número de espiras del primario sobre el secundario. Una cosa pasa, por ejemplo, en esta del talle cero, la relación de transformación es 2/3, o bueno, más bien así, 2 veces el primario sobre 3 veces el secundario, si lo queremos ver así. O si no, 2/3 por N1, N2. Pero pues yo preferiría que nos acordemos entonces que es 2 veces la relación de espiras del primario sobre 3 veces la relación de espiras del secundario. Si estoy trabajando, ¿quién? Delta Z, delta zigzag, cero. ¿Listo? Y vamos observando. Entonces, por ejemplo, aquí queda claro, ¿cierto? Están las bobinas. En el caso de las Y, están las bobinas. Y la salida de una bobina es la entrada de la otra. Ya, súper claro. En el caso de las Y, tengo un punto en común. Ya, súper claro.
Y en el caso de la Z sí tengo que ir y mirar que hay una conexión a la bobina, después esa bobina se conecta con las otras dos y la salida de esas, cada una al individual. Entonces ahí estaría la sección Z para que lo analicemos. ¿Qué va a pasar? Tengo secuencia cero, secuencia 6, secuencia 5, secuencia 11. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mirándolo desde la perspectiva de un reloj, pues nosotros tenemos que empezamos en cero, voy avanzando con el reloj y llego hasta 12, que es el mismo cero. Es muy similar a trabajar que empiezo en cero y termino en 360. ¿Mm? Eh, Lógico, hay que tener en cuenta que nosotros consideramos los ángulos negativos si va en secuencia horaria y positivos si va en secuencia antihoraria. Es decir, que si voy a izquierdas es positivo. Sin embargo, aquí para saber esta secuencia, pues simplemente sigo las manecillas del reloj. Esta que están hablando. ¿M? Que para que lo tengamos en cuenta, sigo las manecillas del reloj y entonces, ¿qué estoy viendo? Cero es lo mismo que tener 360, perdón, sí, cero es lo mismo que tener 360 grados. 6 es lo mismo que tener 180 grados. 5 es lo mismo que tener, entonces toca dividir, ¿qué? 180 grados dividido 5 y, y eso multiplicarlo por 5. Deme un momento. Lo hacemos aquí en la calculadora. Hagámoslo acá. De una vez en la calculadora de Windows. La veo acá. Así, mírala acá. Ya la tengo. También la hubiera podido coger de acá, calculadora o de accesorios. Listo, continuemos aquí con la presentación. Pongamos la calculadora. Pasémosla aquí de lado. Entonces, en realidad, yo tengo 360 grados. ¿Sí? 360 grados. Lo divido en 12. ¿Y eso me da cuántos grados? 30 grados. Ujú. Y eso lo multiplico por 5. Quiere decir que ahí tengo 150 grados. Y ahí están los 150 grados. ¿Mm? En ese tipo de secuencia. Y la 11 sería que ya no, ya multiplico 30, pero por 11. Me da 330. Ahí está. Entonces, esas son unas, digamos que consideraciones especiales y no están bajo norma americana, esto es más bajo norma europea de ese tipo de conectividad. Eh, por lo general, lo que hay que mirar es qué me piden y para que yo pueda también, o cómo es el transformador, ¿sí? Cómo está conectado, por ejemplo, un DY11. Y entonces ahí yo sé que es que el tipo de conexión sería que delta Y, delta Y, aquí está bien, ¿sí? Delta y 11, entonces aquí viene que la relación de transformación es el número de espiras del primario sobre raíz de 3 la del secundario. Listo. Bueno, entonces ahí explicado. Vamos a Eh, perdón. Vamos a continuar con los transformadores especiales. Pues, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, dice acá, entre los transformadores especiales se encuentra el transformador de seguridad, que
Debe estar a prueba de cortocircuitos o ser relativamente resistente a ellos. Los bobinados deberán estar separados entre sí mediante capas aislantes o columnas diferentes para que no pueda producirse en ningún caso un contacto entre los bobinados del primario y secundario. Estos transformadores pueden suministrar hasta 42 voltios en bobinado secundario, mientras que en la tensión de entrada del bobinado primario no puede superar los 500 voltios, porque es de seguridad, ¿no? Pero valdría la pena es que, aquí me dice que en cortocircuito, ¿no? Pero valdría la pena de pronto analizar un poquito más en dónde son utilizados esos tipos de transformadores. Ya me causó también a mí curiosidad. Lo que se llama el transformador de potencia, ¿no? Se trata de un transformador que además de realizar un cambio de valores en la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, debe soportar una determinada potencia, que será aquella que se demande de uno o de varios puntos determinados de la red eléctrica. Cuando se cita la potencia aparente de un transformador, su denominación queda en voltiamperios o kilovoltiamperios, cuando 1000 multiplicado por voltiamperes. Los transformadores más usuales son los elevadores y los reductores. Entonces, esos son precisamente los que están en las redes de distribución y en las redes de transformación, en los centros de distribución o subestaciones de distribución y en las subestaciones de transformación. Aquí entonces de una vez hacen la aclaración del transformador elevador y quiere decir que el secundario pues va a presentar que mayor tensión que la del primario. Sí, y normalmente es de que en las centrales de generación, si suministramos una tensión de bobinado primario en un transformador o en el secundario, se producirá una elevación de tensión que irá en función de la relación de transformación que tenga el transformador. Mira lo que está diciendo, por ejemplo, un 1-100 quiere decir que entró uno y eso lo multipliqué por 100 en este caso del ejemplo. ¿Mm? Entró un voltio y salieron 100 voltios, ¿no? Es el caso de las subestaciones de generación. Recordemos que se genera. Cuando se genera, pues lo primero que tenemos es una subestación que de, de, de generación, donde la tensión de generación pues no son valores tan altos. Pero cuando ya quiero llevar esa energía a las ciudades para reducir los conductores y como la instalación pues es, digamos, el priori y está lejana de el, el centro de consumo, entonces lo que se hace es subir la tensión. Ya vimos los ejemplos, ¿cierto? 500.000 voltios, 220.000 voltios, en lo que se considera pues lo que sería alta tensión, ¿no? Y de pronto 115.000 voltios. ¿No? Lo que se consideraría pues media tensión 62.000 voltios, 35.000, 55.000, 54.700 voltios o 54.7 voltios. eh, bueno, 138.000 voltios sí hay, pero pues no es que sea muy común. Y las tensiones, por ejemplo, de 35.000 voltios, que sí es común para lo que es distribución. Y la que decíamos rural, 13.200 y 11.400 en urbano. En un transformador elevador, la relación de transformación siempre será menor que uno. Esto puede parecer confuso. Si nos remitimos a la fórmula, podemos comprobar eh, menor a uno para transformadores elevadores. Ah, bueno, lo que pasa es que uno lo que dice es que uno sobre 10, uno sobre 100, ¿cierto? O uno sobre 10 y como el secundario es mayor y siempre expreso la relación de transformación como el primario sobre el secundario, pues lo que voy a tener es que eso me va a dar menor a uno. Es verdad lo que se está diciendo. ¿Mm? Y en los reductores al contrario. ¿Está bien?
está bien dicho. Listo. Entonces aquí dan un ejemplo al contrario, ¿cierto? Tengo 100 a 10 o la décima parte. Ese, por ejemplo, 100 a 10 casi uno no lo escucha, pero es común, por ejemplo, en nuestros transformadores para lo que son computadores. Tengo 120 voltios de entrada, a la salida quiero 12 voltios, por lo tanto tengo una relación igual que es una relación 10 a 1. ¿Mm? 120 voltios de entrada en AC, salen 12 voltios en AC a la salida del elemento y después pues se hacen procesos de rectificación para poder convertir de alterna a continua y seguir suministrando la energía al computador. Internamente de pronto allá hay caídas de tensión, ¿no? Pero pues digamos que es lo que uno observa en el común de los casos. Lógicamente aquí pues ese ejemplo es un ejemplo súper básico porque estamos hablando de transformadores eh, de potencia, ¿no? Eso es válido de pronto analizar qué sería de pronto, digamos, el apartado que viene que es de pequeña potencia. Pero sí vale la pena mencionar que en baja tensión tenemos muchos niveles de tensión. Yo puedo trabajar a 1000 voltios, puedo trabajar a 600 voltios, a 480 voltios, a 360 voltios, a los 240, 208, dependiendo, ¿cierto? 220, 230. Ahí hay varios valores que suelen suceder dependiendo de esas conexiones del transformador y a 120. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se necesita de pronto tener una variedad de tensiones en una industria. Eso sería, podría decirse que es un transformador de potencia. También podría considerarse un transformador especial porque no es común que uno necesite tantos niveles de tensión. Transformadores de pequeña potencia. Bueno, tenemos el tiempo, a ver si alcanzamos. Eh, Deme un momento, miramos qué sigue. Y ya entramos a aislantes, no. Podríamos dejar entonces ahí en transformadores de pequeña potencia para no entrar en desgaste con el... eh, voy a parar acá la grabación. Muchas gracias entonces por ese tiempo.